Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este laboratorio educativo Gestión en la implementación del teletrabajo módulo 10, documentando la prueba piloto de teletrabajo en una entidad pública. Nos acompaña nuestra experta Nora Balbuena, terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía y cambios tecnológicos, especialista en ergonomía y especialista en administración de salud ocupacional. Doctora Nora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes a todos los participantes. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Claro que sí, doctora. Nosotros también estamos muy contentos de volver a tenerte el día de hoy. Entonces te dejo con los asistentes para que iniciemos nuestro laboratorio del día. Perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos en nuestro módulo 11. Tal como referenció Lina, nos encargaremos hoy de abordar la documentación de la prueba piloto en una entidad pública. Para ello, pues tenemos como objetivo proporcionar conocimientos que permitan a los participantes desarrollar y fortalecer competencias para que a través de sus aportes las organizaciones tengan unas experiencias exitosas en la implementación del teletrabajo. Hoy abordaremos tres grandes temáticas. La primera, el proceso de implementación del teletrabajo. Como siempre, trato de contextualizar las etapas y los pasos para aquellas personas que se unen cada semana y que no han podido pues tomar los anteriores módulos. El segundo, consideraciones para documentar la prueba piloto en una entidad pública, y he querido hablar de la penetración del teletrabajo en entidades públicas como un tercer ítem para poder, digamos que la intención es sensibilizar y movilizar, dado que seguramente hoy tenemos un público prioritariamente de entidades públicas. Entonces, pasando a nuestro primer tema, el proceso de implementación del teletrabajo, básicamente lo que contextualizo es que acorde al libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia, quienes no lo han descargado aún pueden ingresar a la página www.teletrabajo.gov.co, allí pueden acceder en los diferentes temas, ya sea jurídico, administrativo, organizacional, siempre en la parte final de cada tema, en la misma definición de lo que es teletrabajo, existe un link que los va a orientar para poder descargar este libro. Acorde a ese manual, tenemos cinco grandes etapas. La primera, el compromiso institucional, la segunda, la planeación, la tercera, la autoevaluación, la cuarta, la prueba piloto y la quinta, adopción y apropiación. En cuanto al compromiso institucional, básicamente allí lo que se trata es de formalizar esa voluntad y ese aval de la alta dirección en torno a la implementación de esta modalidad de trabajo. Allí hay tres pasos: el acuerdo a nivel directivo, la conformación del equipo líder, la formalización del inicio del proyecto. En la segunda etapa, vamos a, como en todo proyecto, a definir esa carta de navegación. Allí yo siempre escribo como eslogan: una ruta para ganar, de eso se trata.
hay dos pasos, una planeación general donde se definen los objetivos, unos objetivos que van directamente orientados y ligados a esas necesidades o a esas intenciones o aspectos que movilizan o las motivaciones que tiene la organización para implementar el teletrabajo. Irán las etapas, el plan de acción, los recursos, los riesgos y los indicadores. Entonces se hace un análisis de riesgos y igualmente se establecen los indicadores con los cuales se va a medir cómo vamos en torno a este proyecto de teletrabajo. Y como un segundo paso, la sensibilización, que básicamente hace alusión a una estrategia comunicativa para movilizar, para que conozcan cómo es ese proyecto, cómo se va a llevar a cabo y cómo se van a ejecutar las siguientes etapas. En cuanto a la etapa 3, autoevaluación, se llama autoevaluación, pero puede ser también una evaluación desde un externo, es decir, un consultor que haga esa evaluación desde el punto de vista del componente jurídico, del componente tecnológico y del componente organizacional, que son los primeros tres pasos. Y un último paso hace referencia a la consolidación de ese diagnóstico de estos tres componentes para finalmente desde la alta dirección y el equipo líder poder evidenciar si la organización tiene la madurez suficiente para lanzarse en la cuarta etapa, la prueba piloto, o si es indispensable que se haga algún fortalecimiento de algunos de esos componentes antes de lanzarse a esa prueba piloto. Puede ser que haya un acercamiento a modalidades de trabajo flexible. Tenemos en cuanto a la cuarta etapa, prueba piloto, se trata de verificar y validar a partir de una prueba piloto si se adapta a esa modalidad de trabajo a la organización. Es una etapa que tiene muchísimos más pasos porque es como, digamos que es a una escala menor ya estar en marcha en torno a la implementación del teletrabajo. Entonces, esos nuevos pasos son la definición de la población y la modalidad que se va a implementar. Resaltamos que la ley 1221 prevé 3 modalidades de teletrabajo: el teletrabajo autónomo, que lo realiza todos los días en un lugar distinto a las instalaciones de la empresa. Tenemos el teletrabajo suplementario, que lo realiza 2 a 3 días por fuera de las instalaciones de la empresa, y el teletrabajo móvil, que es una persona que está por fuera de las instalaciones de la empresa, pero en diferentes lugares, puede ser desde instalaciones de clientes, por decirlo así. Tenemos la convocatoria, la selección, la capacitación, la preparación administrativa, el seguimiento y medición, el pilotaje, la evaluación del piloto y la socialización de esos resultados que se tienen con la prueba piloto. Con base en estos resultados, pues la organización puede decidir adoptarlo y apropiar la implementación de esta modalidad de trabajo. Entonces, aquí tenemos acorde al libro blanco, el ABC de teletrabajo en Colombia, cuál es ese proceso de implementación. Entonces, nos encontramos en el marco de la cuarta etapa. Esto haciendo alusión a que aquí vamos en nuestro módulo 11, aún en la prueba piloto, y para el caso, pues nos estamos refiriendo a la documentación de esa prueba piloto para una entidad pública. Bueno, yo he querido traer un manual. Ya en el anterior módulo, en el 10, les presenté un ejemplo de cómo estructurar un manual de teletrabajo. Entonces, este sería un segundo ejemplo de cómo puede estructurarlo, y específicamente he querido traerles esta guía de operación para la implementación del teletrabajo que el Departamento Administrativo de la Función Pública sacó este año, en marzo. Me parece bastante interesante la estructura que tiene, muy práctico, en pocas hojas, tiene todo. Yo accedí a él, está de libre acceso a través de la página
www.funcionpublica.gov.co. Si pertenecen a una entidad pública, me parece que es un buen ejemplo de cómo estructurar ese manual o esa guía. Entonces, ellos han considerado un marco legal, un objetivo en torno a esa guía, el alcance que tiene la guía, el ámbito de aplicación, la fase de planeación, la fase de consolidación. Ellos consideran 4 fases. Una fase de planeación, una fase de consolidación de información y resultados, una fase de evaluación y seguimiento del teletrabajo, una fase de terminación y prórroga y unos anexos que me parece que también son unas herramientas, unos formatos que los pueden orientar en la estructuración de sus entidades. Con relación a la fase de planeación, pues básicamente lo que ellos han considerado allí, lo que tiene que ver con la convocatoria, cómo se va a llevar a cabo la selección, qué criterios mínimos o requisitos debe cumplir esa persona que se está convocando o que se está postulando, que está solicitando incorporarse a esa modalidad de trabajo. Las pruebas de selección que se van a considerar, ya en el módulo anterior e igualmente en el módulo 9 habíamos hecho alusión a esa cantidad de formatos que podría ser viable que una organización estructurara y formalizara dentro de esa documentación del manual de teletrabajo. En este caso, ellos han considerado unas pruebas de ofimática y unas pruebas de meritocracia como requisitos indispensables. Bueno, si están escuchando el ruido, pido disculpas, pero estamos en una condición atípica. Mis vecinos parece que decidieron hoy remodelar, entonces me disculpo. Tenemos igualmente cómo se va a llevar a cabo el proceso de la visita domiciliaria. Ustedes saben y lo he comentado en los diversos módulos. Está el tema del autorreporte de condiciones de trabajo, está la verificación de condiciones de trabajo, pero igualmente las entidades pueden ir más allá. En el caso de algunas entidades estatales, hacen una visita domiciliaria con un enfoque de poder indagar y evaluar un poco las condiciones de vivienda también, e igualmente la estructura de ese núcleo familiar y digamos que tanto se podría equiparar la vida personal con la vida profesional al desarrollar sus actividades allí desde el domicilio. Tenemos que en el caso de esta guía de operación de implementación del teletrabajo, ellos consideran también ya, tienen estandarizado dentro de la guía los requerimientos mínimos que deben tener el equipo de cómputo, también el tema de la conexión a internet, de cuánta velocidad tiene que ser como mínimo para poder conectarse y poder cumplir con las funciones que les serán asignados en calidad de teletrabajador. Ellos también van un poco más allá de poder identificar si la persona cuenta con periféricos, en el caso para el equipo de cómputo, también relacionados ya con temas que tienen que ver con ergonomía del puesto de trabajo. Todos sabemos que si laboramos por mucho tiempo con un computador portátil sin periféricos, pues rápidamente nos agotamos, nuestras muñecas, nuestras manos, nuestros hombros, la postura que adoptamos, los ojos también, entonces van a fatigar, por lo tanto, pues ellos han considerado dentro de esa guía todos esos aspectos. Por eso yo les decía que me parece interesante el trabajo que han hecho en estructurar esa guía y en detallar esos requerimientos. Eso en cuanto a la parte de planeación. En la fase de consolidación de información y resultados, pues lo que hacen ya es analizar con
obteniendo el aval de cada uno de los actores responsables desde el punto de vista de la parte organizacional, de la parte jurídica, de seguridad y salud del trabajo, y con base en ello establecer si se avala o no que esa persona vaya a laborar en condición de teletrabajador. Y ya está la parte de formalización a través del acto administrativo en el cual se otorga la calidad, la condición de teletrabajador al funcionario. En cuanto a la fase de evaluación y seguimiento del teletrabajo, se trata de establecer allí cómo se va a hacer la evaluación y seguimiento de ese funcionario. Pues es un aspecto importantísimo de considerar en el caso de las entidades del Estado, pues por todo el tema de uso de los recursos públicos y el que no haya detrimento. Y adicionalmente, pues es una responsabilidad de hacer ese seguimiento en el desempeño de esos funcionarios, acorde a ese acuerdo de voluntades que hay de cumplir con esas funciones y que no haya desmejora ni en la calidad ni en el desempeño de este funcionario. Está especificado en la última fase de determinación y prórroga, pues cuáles serían esas condiciones en las cuales se daría, pero también el tema de reversibilidad. Aquí en la fase de consolidación de información y resultados, olvidé mencionar que también ellos tienen especificado la duración que va a tener esa condición de ser teletrabajador, y adicionalmente el tema de la importancia de esa responsabilidad de garantizar la seguridad de la información y de la protección de los datos, que también es un aspecto relevante en las empresas privadas, ¿no? Y que lo vimos dentro del acuerdo de teletrabajo y dentro del reglamento interno de trabajo. Y como anexos, pues esos formatos a que hacía mención. Entonces, como ustedes podrán ver, es una guía bastante completa y que es un punto de referencia y pues está, como decimos, recién salido del horno, sale este año, entonces pues tiene unos lineamientos acorde al estado del teletrabajo en Colombia. En cuanto a esa documentación, tal como lo vimos en el módulo 10, también hay unos aspectos claves que considera el libro blanco del ABC del teletrabajo en Colombia desde el punto de vista jurídico en el teletrabajo en el sector público. Entonces tenemos el primer punto hace alusión a la selección y voluntariedad, que debe estar reglamentado, debe quedar especificado, y además se debe cumplir ese principio de voluntariedad. En el segundo aspecto tenemos el que se adapte el manual de funciones, el tercero la resolución general, el cuarto una resolución individual, la afiliación a la seguridad social integral, tal como ocurre en las empresas privadas o como se aplica a cualquier trabajador en condición en la legislación colombiana, ¿no? En el ámbito laboral. Y tenemos como último aspecto la reversibilidad del teletrabajo. Entonces, partiendo de estos aspectos, procederé a hacer algunas especificaciones y a presentar algunos ejemplos relacionados a cómo lo vienen haciendo las empresas, las entidades públicas en torno a dar cumplimiento a lo que la legislación establece. Entonces, ¿qué debería incluir el formato de solicitud de incorporación a la modalidad de teletrabajo? Entonces, yo en el módulo 10 les había presentado este ejemplo 1 que tiene el libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia, pero igual les había mencionado que Positiva tiene una ficha de solicitud de participación en el programa de teletrabajo que tuve la posibilidad de apoyar en su diseño basado en un organismo francés. Y en este segundo ejemplo,
se considera los datos del solicitante, las motivaciones, porque quiere teletrabajar, las tareas realizadas versus las tareas teletrabajables, la percepción de aptitudes para el teletrabajo, cómo se percibe como teletrabajador teniendo en cuenta algunas preguntas claves en torno a esas competencias que son el foco central o que se consideran relevantes para un teletrabajador. Nuevamente resalto lo que he dicho en otros módulos, el teletrabajo se puede aprender, entonces si bien podemos evidenciar algunas falencias a partir de la formación, de la capacitación, podemos fortalecer esas competencias. Competencias en TIC, que sería importante que tuviese ese candidato. También tiene unas preguntas claves que se trata de que ese solicitante, ese candidato, de manera precisa y lo más, digamos, honesto, pues lo haga. Lógicamente, pues la organización puede establecer un formato para posteriormente hacer una prueba en torno a validar esas competencias ofimáticas que tiene el funcionario. Medios técnicos de que dispone, esto en el caso de que la entidad decida que sea ese candidato quien deba tener esos equipos y que ya pues a manera se pacte que va a ser de esa manera o bajo esas condiciones que se va a implementar el teletrabajo en la entidad. La validación por parte de la empresa, aquí tiene una validación por parte del jefe inmediato, una validación por parte de la persona responsable de TIC, del área jurídica también, y de la parte del jefe de talento humano. Y por último, tiene una verificación o un aval por parte del responsable del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo. Entonces, este es el formato que les presento como ejemplo 2. ¿Por qué hablo del formato de solicitud de incorporación? Porque acuérdense que el primer aspecto que vimos en la anterior diapositiva es la selección y la voluntariedad. Entonces, un formato facilita ese proceso de selección, si es que, o si es la manera como se va a hacer la convocatoria para elegir esas personas o para validar esas personas que van a laborar dentro de esa prueba piloto en esta modalidad de trabajo. Tenemos un segundo aspecto dentro de ese ítem, dice selección y voluntariedad. Entonces aparece el acuerdo de voluntariedad de teletrabajo, que da respuesta a ese primer ítem. Entonces, en el libro blanco, como anexo 2, está un modelo de acuerdo de teletrabajo. Este modelo de acuerdo de teletrabajo fue el mismo que yo les presenté cuando abordamos las empresas privadas, que también entidades públicas lo han utilizado como modelo para hacer ese acuerdo de voluntariedad. Este es un ejemplo de otra entidad pública. Ellos consideraron estos ítems: unas condiciones generales, que hace referencia a que se aplicará o que ha decidido bajo la resolución tal implementar el teletrabajo, y de una vez hace mención a qué modalidad de teletrabajo se implementará. Los equipos y herramientas, si es que los va a facilitar la entidad pública, o igualmente allí hace alusión si es el teletrabajador el que va a aportar esos equipos y herramientas. El uso de equipos y herramientas, cómo debe darse, los costos y el subsidio que asumirá la entidad, la privacidad, cómo se manejará, en este caso relacionado con la privacidad del teletrabajador, las medidas de seguridad y salud en el teletrabajo que se adoptarán, haciendo alusión a que
se hará la verificación de las condiciones de trabajo con una periodicidad que se acordará con el teletrabajador, pero igualmente que la ARL podrá acordar hacer visitas que se harán seguimiento con X periodicidad. Algunas van hasta la minucia de establecer con qué periodicidad se van a hacer visitas para verificar que efectivamente ese teletrabajador labora en unas condiciones que protegen su integridad y promueven su salud. La seguridad de la información, las condiciones que debe prever ese teletrabajador, la protección de los datos, la propiedad intelectual, que todos, tal como lo vimos también estos aspectos en el anexo del Reglamento Interno de Trabajo, pues aquí algunas entidades públicas lo consideran dentro del acuerdo de voluntariedad. La confidencialidad de la información y unas disposiciones finales que, como vimos en el acuerdo del libro blanco, hace referencia a la posibilidad de reversibilidad y que si eso llega a ocurrir, se anula ese acuerdo relacionado con, o ese acto administrativo relacionado con que se otorga la calidad de teletrabajador. Aquí vemos un ejemplo 3. En este consideran condiciones generales, equipos y herramientas, costo y subsidio. En este no tiene el uso de equipos y herramientas, porque en el caso de esta entidad, ella estableció que era el teletrabajador quien debería aportar los equipos. En cuanto al costo de subsidio, aunque algunas, bueno, eso es lo que deseo comentarlo, algunas organizaciones durante la prueba piloto no consideran el reconocimiento de ese costo, de ese subsidio argumentado en el tema de que se trata de un gana-gana y porque en el momento no disponen de un presupuesto para hacerlo. Yo los invito a consultar en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública. Hay unas preguntas y hay unos documentos allí publicados sobre preguntas frecuentes sobre la implementación del teletrabajo y igualmente en páginas como la de teletrabajo.gov.co se establece que puede ser, si se llega al acuerdo de hacerlo durante la prueba piloto y que no se dispone de un presupuesto, siempre y cuando se pacte entre las partes que se lleve a cabo esa implementación, no hay ningún problema. Y en tanto la entidad pues hace toda la planeación para disponer de un presupuesto para implementar el teletrabajo. Entonces, igual los invito a consultar allí en preguntas frecuentes en la página de la función pública. Tenemos un aspecto cuarto, las medidas de seguridad y salud en el trabajo, muy parecidas a las que enuncié en la diapositiva anterior. Tenemos otro aspecto, la protección de datos de la entidad, la confidencialidad. Lo que ven ustedes acá es que puede que cambie la nominación. Sin embargo, aquí ya sí, en esta parte final, hay otros ítems que ya quedaría a decisión de cada entidad pública si lo consideran en ese acuerdo de voluntariedad. Y son el seguimiento y control. ¿Cómo se va a hacer el seguimiento y control? Ya establecen, por ejemplo, que va a ser con el formato tal, con estos requisitos, y que quién va a hacer el seguimiento. Va a ser el jefe inmediato, va a ser el jefe de la dependencia. Esos aspectos quedan allí plasmados, funciones y metas que va a desempeñar o la calidad que debe tener ese trabajo, cómo debe ser el desempeño que se espera que esa persona tenga, tal como ocurre en el ejemplo que yo les presenté en el módulo 4. Quienes no estuvieron en el módulo 4 los invito a consultarlo. Ya Lina les explicará cómo acceder a los demás módulos. Allí hay un ejemplo donde se establece que es de una empresa privada y ellos establecen que las personas que se quieran candidatizar tienen que tener un desempeño por lo menos del 85% frente a las metas trazadas para su cargo. Conozco, por ejemplo, en el caso de la guía que les acabo de presentar del Departamento Administrativo de la Función Pública, ellos establecen también un desempeño del 85%.
entonces pues ya quedará para definir por cada entidad. El conocimiento de términos legales, pues una cláusula en la cual se resalta que la persona conoce los términos legales y todo lo que tiene establecido en las resoluciones y en los demás documentos en el manual de teletrabajo de la entidad, y que pues se está acogiendo a eso que ya está establecido por la entidad y en Colombia en general frente a la implementación del teletrabajo, y unas disposiciones finales tal y cual como lo expliqué en la diapositiva anterior. Bueno, ahora hay otro tema que vimos y es la adaptación del manual de funciones y competencias laborales. También allí en las preguntas frecuentes en el Departamento Administrativo de la Función Pública vi una que hacía alusión a que si la entidad tenía que cambiar el manual de funciones y competencias. Y se aclara que no hay que cambiar el manual de funciones y competencias. Lo que se hace, tal como está en el libro blanco, es un modelo de resolución de modificación del manual. Y allí es una resolución en la cual básicamente lo que se va a establecer es que pues se va a implementar el teletrabajo y se especifican los cargos y las competencias requeridas para poder postularse y que se avale que se vaya en modalidad de teletrabajo. Entonces, es eso lo que hay que hacer. Entonces, pues queda claro que no hay que modificar el manual de funciones, sino a partir de una resolución especificar esos cargos y competencias requeridas de quienes van a teletrabajar. Ahora tenemos otro ítem dentro de esos requerimientos jurídicos y es la resolución general. Entonces, ¿qué aspectos se pueden incluir en la resolución general? Hago alusión, se pueden incluir porque cada entidad también decide cómo quiere estructurar esa resolución general. En el libro blanco, también hay, como anexo 7, hay un modelo de resolución por la cual se implementa la modalidad al interior de la entidad. Este es un ejemplo 2. En esta entidad consideró el objeto, el ámbito de aplicación, hace alusión a que habrá un acuerdo de voluntariedad como un ítem 3, como una cláusula 3, como una cláusula 4, la modalidad de teletrabajo bajo la cual estarán los teletrabajadores durante esa prueba piloto, cómo será la jornada de trabajo, como un ítem 5, un ítem 6, la duración del proyecto. Bueno, acá yo les he comentado que en el libro blanco se recomienda de 4 a 6 meses. Conozco otros manuales que hacen alusión a que entre más dure esa prueba piloto, pues se podrán extractar unas conclusiones mucho más sólidas. En el caso de algunas entidades en la prueba piloto lo establecen 6 meses, pero adicionalmente como un parágrafo establecen que se podrá ampliar por 6 meses más, es decir, que cada entidad va a definir la manera como va a operar. En cuanto al número máximo de participantes, algunos manuales establecen que entre mayor cantidad de participantes se pueden sacar unas conclusiones que van a ser más similares a lo que sería cuando se adopte el teletrabajo, que si hay mayor cantidad de dependencias, pues también sería más favorable. Esto va a depender de la madurez de la cultura de la organización para lanzarse. A veces es mejor ir con cautela cuando se evidencia en esa autoevaluación que no hay muchísima fortaleza al interior en alguno de los componentes. Por lo tanto, pues mi apreciación va a depender de cada organización. En el libro blanco, y bueno, también lo escuché hace poco, el mes pasado, cuando se hizo la celebración del Día Internacional del Teletrabajo, Minty en sus alocuciones de esta jornada, pues habló de
de recomendar entre un 3 a un 4% del área. Bueno, digo la persona que estaba interviniendo, más que decir mentir, porque seguro lo hizo basado en su experiencia. Entonces, pues esto va a depender de cada entidad. Ahora vamos a ver en el último ítem de este módulo algunos datos en torno a cómo ha sido la apropiación y la penetración del teletrabajo en las entidades públicas, y pienso que ustedes podrán sacar conclusiones al respecto. Y tenemos un ítem relacionado con la dirección de la prueba piloto, y esto hace alusiones a quién va a coordinar esa prueba piloto, quién en cabeza de quién va a estar todo el direccionamiento de esa prueba piloto. Y por último, las funciones que tendrá ese equipo líder de teletrabajo. Bueno, ese es un ejemplo que les permite ver otra manera distinta a la que está en el libro blanco. Tenemos ahora la resolución general. Bueno, se me olvidó decirles, en el caso de esta entidad, es bastante larga esa resolución general, y ellos consideran adicionalmente una cláusula relacionada con las etapas del proyecto. Lo que vimos ahorita en el caso del Departamento Administrativo de la Función Pública, pues más o menos relacionado a esas fases. Sin embargo, en esta entidad ellos consideran la planeación, diagnóstico y sensibilización como una etapa, la segunda el estudio de solicitud y la preselección, la tercera la prueba técnica y preselección de teletrabajadores, la cuarta capacitación, acuerdo de voluntariedad y definición de indicadores, la quinta ejecución y seguimiento de la prueba piloto, y la última evaluación. Entonces, como ven, cada entidad decide cómo van a ser esas etapas y esas fases en las cuales va a llevar a cabo esa prueba piloto. Y nos deja ver que el manual no es una camisa de fuerza. Tenemos una cláusula 12 relacionada con requisitos, derechos y deberes de los teletrabajadores, que cuando vimos el anexo del reglamento interno de trabajo, pues hablamos bastante. La reversibilidad, que ya dijimos en el módulo anterior, que puede ser una reversibilidad por parte del empleador o por parte del teletrabajador. Es un derecho, digamos que no es una camisa de que solamente sea en una dirección. Y tenemos una cláusula 14, soportes de la actividad del teletrabajador. Entonces, ¿cuáles van a ser los entregables? Un poco relacionado con la medición del desempeño y el seguimiento. Conozco entidades que han tenido algunas dificultades en torno a ello y al cumplimiento de lo que establece el Estado de hacer seguimiento al desempeño de los funcionarios públicos. Entonces hay que tener cuidado y velar para que se dé ese seguimiento y que hayan evidencias de soportes de lo ejecutado y el desempeño que se está teniendo. Vigilancia y monitoreo, quién lo ejercerá y bajo qué mecanismos. Algunas entidades establecen los formatos a través de los cuales harán vigilancia y monitoreo, igualmente a través de los cuales se va a soportar que la persona ha entregado acorde a esos compromisos que tiene. Incluso definen la periodicidad con la que se hace la vigilancia y el monitoreo, el seguimiento, el registro de teletrabajadores, que acuérdense que hicimos referencia de un lado, que la entidad lleve un registro de quienes están laborando en calidad de teletrabajador, pero igualmente la ley establece que se debe reportar un registro de teletrabajadores al Ministerio de Trabajo. Y los formatos bajo los cuales se llevará a cabo todo el proceso de implementación de la prueba piloto. Aquí tenemos ahora la resolución individual, qué aspectos podría incluir. Entonces tenemos aquí un ejemplo 1, la justificación, la modalidad bajo la cual
de teletrabajo que se aplicará, la ubicación y dirección del lugar de teletrabajo. Esto es el ejemplo que aparece en el libro blanco como anexo 8. La duración que tendrá, las condiciones de servicio y medios tecnológicos. No voy a detenerme porque muchos de ellos ya los hablé en la resolución general. La obligación de la entidad, costos, el auxilio de transporte si es un ítem nuevo. Esto en el caso de la entidad. Hay entidades que establecen que se reconocerá el auxilio de transporte bajo X condiciones. Por ejemplo, si no va a reconocer el subsidio por conexión y energía, entonces a través del auxilio de transporte, digamos que sigue, equipara un poco para solventar los costos que tiene. La capacitación y bienestar social, que tendrá los mismos derechos, la custodia de elementos de trabajo, los riesgos laborales, la seguridad de la información y protección de datos, las obligaciones de la entidad y obligaciones y derechos del teletrabajador. Entonces, este es un ejemplo de una resolución individual, es la que considera el libro blanco. Tenemos otro ejemplo de resolución individual. Esta establece jornada laboral, ubicación y dirección del lugar de teletrabajo, la duración, la firma del acuerdo de voluntariedad, riesgos laborales, visita de verificación, seguridad de la información y protección de datos, la propiedad intelectual industrial, obligaciones de la entidad. ¿Por qué lo hace? Porque establece la firma del acuerdo de voluntariedad y por lo tanto allí pues está ampliado todos los ítems, entonces este es más corto. Entonces cada entidad pues puede establecer a cuál se acoge. Tenemos el principio de reversibilidad, entonces tal como lo dije cuando abordé las empresas privadas, es una facultad que tiene el empleador y un derecho del teletrabajador. En el libro blanco está un anexo que es un modelo de carta para el modelo de formato de reversibilidad para el teletrabajador y otro para el empleador. Bueno, ahora en el tercer ítem, penetración del teletrabajo en entidades públicas. Me pareció interesante, es un informe de finales del año pasado que muestra cómo van las entidades públicas. En una de sus diapositivas se establece que en promedio 4 de cada 10 de las entidades consultadas se consultaron 160 y creo que 69 entidades. Entonces, 4 de cada 10 entidades consultadas implementan el teletrabajo. Sin embargo, lo que se evidencia es que el crecimiento solo ha sido de 25 puntos entre el 2014 y el 2019. Eso por un lado. Este informe se llama medición del teletrabajo en entidades públicas, penetración del teletrabajo y percepciones se llama. Lo pueden descargar en la página www.teletrabajo.gov.co. Igualmente, en esa encuesta de penetración se evidencia que el teletrabajo en las entidades está en proceso de madurez, que el 71% de las entidades consultadas está en la etapa de adopción y de implementación, el 22% en prueba piloto y pues en menor porcentaje en las demás etapas que provee el libro blanco o que establece el libro blanco. ¿En cuánto tiempo llevan esas entidades? Llevan en promedio 26.8 meses en implementación del teletrabajo y están en modalidad suplementaria el 89% y el 100% lo realiza en su domicilio. Este es un aspecto a tener en cuenta y es que ha habido una disminución del promedio de teletrabajadores por entidad. A 2019 el promedio es de 13 teletrabajadores por entidad consultada, que es muy bajo para estar en fase o en etapa de adopción o de apropiación en la implementación del teletrabajo. Entonces, pues pienso que esta situación de crisis frente a la pandemia les ha permitido acercarse al teletrabajo
y seguramente el futuro será otro en las entidades públicas. El otro aspecto que me pareció interesante mostrar son las barreras para la implementación del teletrabajo en las entidades públicas, y es básicamente, aquí vemos un 21% incertidumbre, miedo, desconfianza, requieren alta inversión en tecnologías y en infraestructura, un 16% es la percepción que tienen, la cultura organizacional es un 11%, las barreras por desconocimiento, entonces la normatividad en un 10%. Pienso que todo este laboratorio educativo será un contexto que abona muchísimos conocimientos frente a esos miedos y esa incertidumbre que se tiene, y seguramente con todos los elementos que Positiva ha querido aportarles, pues les permitirá ir abonando en torno a esa sensibilización y esa movilización a futuro, y también la situación coyuntural que se han visto abocados por el tema de la emergencia sanitaria. Entonces, ese es el contexto a partir de unos pequeños datos. Como les digo, el informe lo pueden descargar allí en la página teletrabajo.gov.co. Bueno, entonces, para terminar con este módulo 5 tips, el primero, buscar asesoría y acompañamiento para el proceso de implementación desde Mintid. Mintid es un aliado estratégico para las entidades públicas. Bueno, acá vemos que se me fue, está equivocado, es entidades públicas en esta diapositiva. Entonces tenemos un aspecto a través de la ARL u otro mecanismo al alcance. Un segundo tip, establecer alianzas estratégicas que ayuden a apalancar y movilizar la implementación del teletrabajo a partir de otras entidades públicas. Yo les he comentado que mientras que estuve allí desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención, era común que las entidades estatales, supersociedades, Mintir, incluso nos preguntaban cuáles entidades iban más adelantadas para poder relacionarlos y darle los contactos y conocer cómo lo estaban haciendo. Igual, si hasta ahora van a arrancar, pues es una manera para impulsarse y hacerlo de una manera que puedan tener éxito. Un tercer tip, diseñar e implementar estrategias comunicativas que conduzcan a la gestión del cambio en la cultura organizacional. Ese informe de penetración del teletrabajo en las entidades públicas muestra que hay temor frente a la cultura organizacional, frente a la gestión del cambio. Entonces, es importante diseñar unas estrategias, potencializar las competencias individuales y colectivas. Eso es otro de los aspectos que se evidencia como elementos que frenan en las entidades públicas. Fortalecer la transformación de las organizaciones, definitivamente. Hoy escuchaba en un webinar internacional el tema de la transformación digital, de la transformación cultural, importante frente al cambio que viene en el mundo del trabajo. Bueno, nos vamos a la acostumbrada evaluación. El primer punto, anoten la pregunta, escriban falso y verdadero al frente. El acuerdo de teletrabajo es un documento que solo entidades públicas deben incluir en la documentación del proyecto de teletrabajo. El segundo, el principio de reversibilidad aplica un mes posterior a la firma del acuerdo de voluntariedad de teletrabajo. El tercero, la resolución general e individual de teletrabajo hace parte de la documentación que exclusivamente aplica para las entidades públicas. El cuarto, las entidades públicas deben considerar de forma obligatoria las etapas del proyecto de teletrabajo que están estipuladas en el libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia. Y la quinta, las entidades públicas deben proporcionar los computadores a los teletrabajadores. Bueno, espero les haya ido muy bien. Eso me permite también evaluar cómo lo estoy haciendo. Bueno, aquí tenemos las respuestas. El primero, el acuerdo de teletrabajo es un documento que solo entidades públicas deben incluir. Eso es falso. Lo vimos que igualmente se puede utilizar como acuerdo de voluntariedad para las entidades públicas. Y es el mismo modelo para las entidades privadas, para las empresas privadas.
El segundo, el principio de reversibilidad aplica un mes posterior a la firma del acuerdo de voluntariedad. Eso lo decide cada empresa a partir de cuánto tiempo está viable que haya esa reversibilidad, por la inversión, por la movilización, por todo el proceso que han llevado a cabo. Pero debe quedar especificado en el acuerdo de voluntariedad o en la resolución individual o en la resolución general. Debe estar especificado. La resolución general individual de teletrabajo hace parte de la documentación, por supuesto. Las entidades públicas deben considerar de forma obligatoria las etapas del proyecto de teletrabajo. Falso, pueden seguir cualquier estructura. Y la última, las entidades públicas deben proporcionar los computadores a los teletrabajadores. No, eso se puede acortar bajo qué manera se va a llevar a cabo esa prueba piloto. Bueno, entonces vamos ahora a las preguntas. Bueno, olvidé escribir, recordarles que escribieran en el chat, pero yo sé que ustedes siempre allí hacen preguntas, yo lo leo siempre y eso me permite direccionar los contenidos de cada uno de los módulos. Bueno, Lina, vamos a responder las dudas que tengan los participantes. Claro que sí, doctora. Bueno, por acá nos están preguntando, doctora Nora, teniendo en cuenta que la ley 100 es la misma para el sector público y privado, ¿por qué las pruebas pilotos se realizan por separado? No entendí la pregunta de separado a qué hace referencia. Bueno, le pido el favor a la persona que si está aún allí y quiere complementarlo para poder dar respuesta, eso me facilitará ver cuál es la duda precisa que tiene. Porque ambas, tanto privadas como públicas, pues se recomiendan que haga una prueba piloto. Yo lo que les he dicho es que en el contexto en el que estamos hoy, pues algunas organizaciones han tomado este lapso de tiempo en la emergencia sanitaria para evaluar y tomarlo como prueba piloto y no hacerla posteriormente. Eso es lo que les he comentado. Perfecto, doctora. Bueno, por acá seguimos revisando. Bueno, doctora, yo creo esta pregunta es muy común. Siempre nos preguntan que si los implementos del teletrabajo ¿quién los pone? ¿Si el teletrabajador Bueno, depende a qué haga o quién? referencia, si son los equipos, la silla. Bueno, lo que establece la legislación es que, pues, en principio debería ser el empleador quien los suministre. No obstante, como lo he mencionado en diversos módulos, pues puede pactarse que el teletrabajo, es decir, que no sea un obstáculo los equipos para implementar el teletrabajo en la entidad. Lo que es silla, mobiliario y eso, también eso depende de la entidad. Conozco empresas que dan el mobiliario, pero eso sí no está estipulado dentro de la legislación que deba darlo. Debe estar definido dentro del acuerdo quién va a suministrar esos equipos y podría pactarse que se reconozca algo a los teletrabajadores. En el caso de las entidades públicas, pues sé por el tema de que son dineros públicos, que eso no es fácil de hacerse. Pero digamos que lo importante es aquí que eso no sea un obstáculo para que se implemente el teletrabajo en una entidad. Perfecto, doctora. Bueno, también nos están preguntando, ¿es obligación realizar las pruebas pilotos en todas las empresas? Bueno, como lo comenté, pues en la emergencia sanitaria en la que nos hemos encontrado, algunas empresas han aprovechado para tomarlo como esa prueba piloto, hacer el seguimiento, hacer adaptaciones, hacer el acompañamiento, ajustes, sacar herramientas. Se recomienda hacer la prueba piloto es por el tema de tener un acercamiento y hacer una selección de las personas que tengan unas competencias antes de irse. Aquí en la emergencia sanitaria pues ya se han llevado a cabo procesos de capacitación en el cual se fortalecen diversos actores, porque la capacitación no va solo a los teletrabajadores, va también a los jefes, a quienes, a los mandos, a la línea de mando, porque ellos también necesitan fortalecer competencias para gestionar recursos a la distancia porque no lo tienen.
Entonces, eso es lo que puedo hacer alusión. Perfecto. Bueno, doctora, por acá ya Daniel Ortiz nos respondió referente a la primera pregunta que nos hicieron. Él dice que se refiere en cuanto al tiempo de horario y muchos temas referente al tema laboral. No, mira, en el caso, desde la ley 1221 se estableció que aplicaría aquella legislación que protegiera más a los teletrabajadores. Incluso en el Código Sustantivo de Trabajo se retoman elementos de allí, de la jornada, de las horas extras. Pienso que ahorita con la emergencia sanitaria se han resaltado también muchos aspectos en torno al derecho a la exposición, a que se respete la jornada, a que entonces lo que se trata es de garantizar los mismos derechos de las personas que están laborando en instalaciones de la empresa. Pero eso debe quedar claramente especificado dentro de toda la documentación de la entidad pública o de la empresa privada. Perfecto. Doctora, por acá también Luisa nos pregunta si al teletrabajador se le debe seguir entregando dotación. Pues es que a qué hace referencia con dotación, porque aquí el teletrabajo, en general el teletrabajo hace alusión a unas actividades que se ejecutan casi siempre es con un computador. Entonces no sé a qué hace alusión de dotación, si es que digamos que esa persona en instalaciones de la empresa también va a la parte operativa. Por ejemplo, yo una de las empresas que asesoro es de alimentos. Y hay personas que son de cargos administrativos, pero deben ingresar también a la planta. Entonces, no sé ella dotación a qué se refiera. Perfecto. Bueno, doctora Nora, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en estos espacios tan importantes para todos nuestros afiliados, para todos nuestros asistentes. Entonces, cuéntanos qué nos tienes para la próxima semana. Bueno, para la próxima semana ya entraremos en toda la documentación, todas las acciones que se deben estimar en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues muy invitados a participar y a seguir todo el proceso de formación. Claro que sí, ya saben, entonces recuerden que son 20 módulos, la doctora Nora nos está acompañando todos los martes. Esta semana cambiamos de horario, estuvimos a las 2 de la tarde y la verdad no sabría si la próxima semana seguimos con el horario de las 2 o las 2:30. Para eso tienen que estar muy pendientes en nuestro centro virtual Posipedia para que revisen el cronograma de la próxima semana que ya se cargará el día viernes para que puedan inscribirse al laboratorio educativo de la doctora Nora la próxima semana. Doctora, muchas gracias. Como siempre es un gusto, es un placer tenerte en estos espacios educativos para que nos compartas todos tus conocimientos todos los martes. Un placer haberlos acompañado nuevamente. Una cita súper importante de toda la semana, que todas las semanas tengo con ustedes. Gracias a Claro ustedes que por sí. todos los aportes. Claro que sí, ya sabemos, una cita súper importante siempre para las personas también, por supuesto, que nos están preguntando dónde pueden ver los módulos anteriores de la doctora Nora de teletrabajo. También en nuestro centro virtual Posipedia, talleres web, ustedes marcan ahí por mes, ahí están todos los talleres que la doctora Nora muy amablemente nos ha brindado durante este tiempo. Entonces ya saben, si se han perdido alguno, están las grabaciones de todos, al igual este también quedará colgado en nuestro centro virtual Posipedia. Invitados siempre a que participen a nuestras acciones educativas de la semana, revisen el cronograma, inscríbanse y participen. Nuevamente a todos, muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.